facilitar ese proceso de comprensión en los estudiantes, pues utilice un cuento al que se le asignaron preguntas eh, y algunas actividades de comprensión. Bueno, eh, la secuencia de las actividades que tendré en cuenta será la siguiente. Bueno, en primer lugar, y con el fin de conocer los saberes previos de los estudiantes, se tendrá en cuenta un diálogo sobre las generalidades del cuento. Se les preguntará si conocen qué es el cuento, qué cuentos han leído, si conocen los elementos del cuento, si conocen las partes del cuento. Se les invitará a que construyan un cuento corto, ahí en un momentico que lo socialicen. Este proceso se complementará con algunos videos, con algunas lecturas. Se les invitará a que de forma autónoma investiguen sobre el tema. Bueno, en segunda instancia, se realizará la lectura del cuento con ellos. Será una lectura participativa. Ellos irán siguiendo la lectura, irán leyendo párrafo por párrafo. En esta ocasión, pues el cuento es de León Tolstoy, que son cuentos que llevan un trasfondo de vida. Se escogió uno bastante corto, llamado El Salto. Entonces, pues con la participación de los estudiantes, cada uno de ellos irá leyendo un párrafo, irá analizando, irá extrayendo las ideas principales del texto. Se plantean una serie de preguntas con base en el momento comprensivo. Allí en estas preguntas se busca que los estudiantes demuestren su nivel de comprensión con respecto al texto y que además pues muestren el nivel de desarrollo de su discurso y que expresen sus puntos de vista. Finalmente, como tarea complementaria, se les asignará una guía de lectura en las que también analizarán de forma general aspectos del texto. Bueno, acá está el cuento utilizado. Como les mencionaba, su autor es León Tolstoy. Bueno, daré lectura y a continuación al texto. El salto. Un navío regresaba al puerto después de dar la vuelta al mundo. El tiempo era bueno y todos los pasajeros estaban en el puente. Entre las personas, un mono, con sus gestos y sus saltos, era la diversión de todos. Aquel mono, viendo que era objeto de las miradas generales, cada vez hacía más gestos, daba más saltos y se burlaba de las personas imitándolas. De pronto saltó sobre un muchacho de 12 años, hijo del capitán del barco. Le quitó el sombrero, se lo puso en la cabeza y gateó por el mástil. Todo el mundo reía, pero el niño con la cabeza al aire no sabía qué hacer, si imitarlos o llorar. El mono tomó asiento en la copa y con los dientes y las uñas empezó a romper el sombrero. Se hubiera dicho que su objeto era provocar la cólera del niño, al ver los signos que le hacía mientras le mostraba la prenda. El jovenzuelo lo amenazaba, lo injuriaba, pero el mono seguía su obra. Los marineros reían. De pronto el muchacho se puso rojo de cólera, luego despojándose de alguna ropa, se lanzó tras el mono. De un salto estuvo a su lado, pero el animal más ágil y más diestro se le escapó. No te irás, gritó el muchacho, trepando por donde estaba el mono. El mono lo hacía subir y subir, pero el niño no renunciaba a la lucha. En la cima del mástil, el mono sosteniéndose de una cuerda con una mano, con la otra colgó el sombrero en la más elevada copa y desde allí se echó a reír mostrando los dientes. Del mástil donde estaba colgado el sombrero había más de 2 metros, por lo tanto no podía cogerlo sin grandísimo peligro. Todo el mundo reía viendo la lucha del pequeño contra el animal, pero al ver que el niño dejaba la cuerda y se ponía sobre la copa, los marineros quedaron paralizados por el espanto. Un falso movimiento y caería el puente. Aun cuando cogiera el sombrero no conseguiría bajar. Bueno, como pueden apreciar, el cuento es de comprensión sencilla, es bastante entendible para los niños, que es de grado séptimo. Entonces, pues, que se tendrán en cuenta para el análisis de este texto. La primera de ellas, ¿a qué se refiere el título del cuento?
Entonces se buscará que los estudiantes den sus puntos de vista cada vez que leen el cuento, a qué hace referencia ese título. ¿Cuál es la intención del autor del texto? Es muy importante que además de leer, los niños conozcan que cada autor tiene una intención diferente, una intención comunicativa hacia su lector. ¿Cómo relacionas el texto con la vida real? Como lo estaba mencionando, estos cuentos dejan ciertas moralejas o enseñanzas, entonces es importante que los estudiantes aprendan a relacionar lo que leen con el contexto de su vida. ¿Qué hacía el mono de la historia? Bueno, esto es identificar elementos principales, trama de la historia, personajes, por qué el niño de la historia estaba tan enojado. Esto ya tiene que ver con la secuencia de los hechos. ¿Cómo te parece la actuación de los marineros de la historia? Entonces acá se les puede enseñar a los niños identificar entre conductas buenas o malas. Podrán decir, no, es que me parece inadecuada porque se burlan del niño en vez de ayudarlo. ¿Qué crees que pudo pasar al final con el niño? Como se puede ver, es un cuento eh, con un final inconcluso. Está como abierto eh, a terminarlo como el lector desee. Entonces, pues, con el fin de desarrollar no solo la comprensión, sino también la producción textual de los niños, se les pedirá que se imaginen un final de cómo ellos creerían que podría terminar la historia. Bueno, finalmente con el fin de ejecutar ese proceso de intertextualidad, se les preguntará si conocen otro texto parecido al que leyeron. Y si es así, que cuál texto. Realicen una conclusión de la historia y que, que indiquen qué fue lo que más les gustó. Bueno, las referencias y pues gracias por su atención.